Hemos estado hablando del amplificador operacional básicamente como su nombre mismo lo dice como amplificador. Y cuando utilizamos como amplificador ese dispositivo o ese componente o ese chip, en este caso el 741 o cualquier otro integrado, decimos que es un sistema lineal. Entonces alguien puede preguntar y decir, entonces, ¿qué decir que el UPAN también puede ser no lineal? Por supuesto. ¿Y cuando no es, actúa como no lineal? Cuando utilizamos como comparador. Entonces, la pregunta es, así como una pregunta muy común en la parte eléctrica es, ¿el relé es un contactor o el contactor es un tipo de relé? Similar, en este caso, el operacional o PAN es un comparador, o puedo utilizarlo como comparador, sería la pregunta correcta. El OPAN lo puedo utilizar como comparador. Lo otro es que el comparador lo puedo utilizar como amplificador. Entonces, nosotros hemos hablado del OPAN desde un punto de vista, vamos a ver, estoy dando otro enfoque, le he ido pasando un video. No, bien, la pregunta era si el OPAN, el amplificador operacional, puede trabajar como un comparador y si el comparador también puede trabajar como un amplificador propiamente dicho, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no, profesor. ¿De quién puede ser tal? A ver, piensen un poquito. Bien, nos falta ver también el OPAN como derivador, como integrador, ¿no?
Bien, acá tenemos su fuente positiva. También acá tiene su fuente positiva. Fuente negativa. Su fuente negativa, ¿no? Y sus dos entradas. Acá también tiene sus dos entradas y tiene su salida. Entonces, si yo quiero utilizarlo como amplificador propiamente dicho, habíamos dicho que este operacional, si tiene una entrada pequeñita, ¿no? Obtendríamos una salida más grande, ¿no? En ese caso decimos que ese operacional es un sistema lineal. Lineal, ¿por qué decimos que es un sistema lineal? Cuando la forma de onda en la salida tiene la misma forma de onda que la entrada. A eso decimos que es lineal. Pero si nosotros tenemos una onda de entrada, sea por la no inversora o por la inversora, pero tenemos una entrada de esta magnitud, ¿no? Pero en la salida tenemos dos niveles. Y así solamente se va a estar esto hasta el infinito, ¿no? Este sistema es no lineal. ¿Por qué? Porque la salida es diferente a la entrada, ¿no? Esta salida es totalmente diferente a la entrada. Pero ambos vemos como símbolos, ambos es un operacional. Entonces, este primer operacional, estamos utilizando propiamente dicho como un amplificador. Pero este otro operacional, que tiene el mismo símbolo, no lo estoy utilizando como amplificador. Lo estoy utilizando como un comparador. Por lo tanto, ese es el complemento que tengo que dar, ¿no? Después ya van a ver los videos. Por lo tanto, entonces uno dice, es lo que igual similar le decía, ¿no? A los que son de eléctrica, a los que se inclinan a la parte electrónica en potencia, ¿no? Un relé es un contactor, o un relé es un tipo de contactor, el contactor es un relé, o el contactor es un tipo de relé. Igual acá. Este es un OPAN, pero este también es un OPAN. Ambos tienen el mismo símbolo. Como símbolo lo vemos en un esquema, ambos son operacionales. Pero este acá, este OPAN está trabajando como un sistema lineal. Este OPAN está trabajando como un sistema no lineal. Cuando este OPAN trabaja como un sistema lineal, entonces digo, es un amplificador propiamente dicho. Lo clásico, tenemos un amplificador operacional que va a amplificar y tiene una ganancia elevada. Pero este OPAN de acá no lo estoy utilizando como amplificador, le estoy utilizando como comparador. Pero este OPAN que está aquí, si voy a utilizar como amplificador, entonces tengo que conectar yo un lazo de realimentación de la salida hacia la entrada, tengo que conectar elementos externos para que trabaje como un amplificador. En cambio, en el comparador yo no necesito conectar nada. Si quiero que trabaje como un comparador. Otra cosa es que haga un tipo de comparador, si puedo conectar resistencias, si quiero ya utilizar como divisor de tensión, qué sé yo, pero inicialmente este acá, para que trabaje como comparador, no necesito conectar nada. Tal como está, simplemente a donde van a ir mis entradas para comparar en los niveles de tensión, sea continua o sea alterna, entre la entrada no inversora y la entrada inversora. Nada más. Por lo tanto, entonces, hay operacionales, por si acaso, como el 741, que puede trabajar como amplificador y le puede hacer trabajar como comparador. Pero hay operacional que solamente son comparadores. Eso quiero que tengan claro, pues no van a decir, no, Ponce no nos aclaró eso.
Entonces, la pregunta venía, y alguien antes contestó, ¿este amplificador puede trabajar como comparador? ¿O este primer esquema yo puedo hacerle trabajar como comparador? ¿Ah? ¿Qué me dicen? ¿Podemos o no podemos? Claro que sí podemos, que sí podemos. Pero este comparador, si yo tengo un operacional que trabaja netamente como comparador, ¿ahí lo puedo hacer trabajar como amplificador? No. Entonces uno dice, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? En primer lugar, la diferencia radica, por un lado, en la parte interna, cómo está fabricado ese dispositivo. Este dispositivo internamente puede trabajar como amplificador y como comparador. Pero este de acá, internamente, está diseñado, fabricado exclusivamente para comparador, más no como amplificador. ¿Ok? Y ahora, y alguien dirá, pero ¿cómo sucede ese fenómeno? ¿Cómo sucede ese fenómeno? Los que llevaron digitales se acuerdan de Open Collector, ¿no? Un transistor que trabaja como Open Collector, que trabaja en dos niveles, ¿no? 0 y 1. Este tipo de operacional tiene a la salida de su circuito integral, que lo van a ver ahora en un esquema, es común, pero este acá tiene una particularidad. Este operacional a la salida tiene un Open Collector. Entonces internamente trabaja como con puertas lógicas. Pero ¿qué sucede en este tipo de operacional? Entonces alguien dirá, pero a usted habla acá, este va a amplificar porque vamos a poner resistencia externa, y acá, ¿qué sucede? Cuando trabaja como comparador, hemos dicho, hemos hablado en la clase anterior, de que realmente este operacional tiene dos niveles de salida, más B de saturación menos B de saturación. O sea, al transistor, a este operacional lo saturamos. ¿Y cómo lo saturamos? Se entiende tal como está dibujado este esquema, la ganancia es muy grande. Si es muy grande, entonces lo va a saturar a este internamente, a los transistores lo va a saturar. ¿Te das cuenta? Entonces lo va a poner en corte y saturación, en corte y saturación. ¿Y eso de qué va a depender? De los niveles de entrada, cómo es que vamos a comparar. ¿Se acuerdan ustedes que yo le dije, si acá entra, si este valor de la entrada positiva es mayor que la entrada negativa, ¿quién predominaba? El valor que salía más B de saturación, este voltaje. Si el de abajo era mayor, ¿quién predominaba? Esta tensión negativa, ¿no? Y no necesariamente esta tensión está conectada a una fuente o algunos le conectan a tierra, pero predominaba si este era mayor, si esta entrada era mayor, predominaba esta de acá, pero como era tierra, toda la salida era cero. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Eso es lo que quería resaltar. Entonces vamos a ver, ¿por qué estamos hablando de comparador? Porque estos comparadores, entonces, este OPAN sí lo podemos utilizar como comparador. Por ejemplo, el 741 sí lo podemos utilizar como comparador. Pero aquel, que vuelvo a repetir, que es netamente comparador, que se va a utilizar netamente como comparador, que está fabricado exclusivamente para comparador, no podemos utilizarlo como amplificador. ¿Por qué? Por la forma de constitución interna del circuito integrado. Bien, eso que quería poner en claro, ¿ya?
Se escucha claro, ¿no? Bien, acá dice diferencia entre realimentación negativa y realimentación positiva. Y alguien puede decir a qué se refiere eso. La salida B sub 0 sobre B sub I, la ganancia de tensión es igual a menos R2 sobre R1. Entonces, cuando llega a la entrada negativa, se le dice realimentación negativa, y por A o B, este está conectado a lo contrario. El negativo va a tierra y esta conexión va al positivo, se le dice realimentación positiva. A eso se refiere, ¿no? En otras palabras, la ganancia de este amplificador depende de las resistencias externas, y nadie es lo que me referí antes. R2 y R1. Cuando no hay resistencia, se entiende que la ganancia es muy grande. Por eso es que el operacional se satura. ¿Ok? Bien, también quería hacer un comentario. Eh, eh, Me estoy enterando que hay ciertas actitudes de ciertos alumnos sobre sus propios compañeros. Espero que no sea en este salón. Pero sí le digo, yo voy a llegar hasta el final.
porque no podemos permitir que en la facultad, a menos mientras yo esté en la escuela eléctrica, dentro de mi potestad como director de escuela, lo voy a asumir con mucha responsabilidad. Ya es un mensaje para todos. Pero que no sea, que las personas no estén en este salón. Si están en este salón, me gustaría que sean sinceros y que conversen con el que habla. Antes que las cosas, si es como me comentan, una cuestión muy preocupante. ¿Ok? Bien, continuamos. Prosigue también alumnos que han llevado dispositivos conmigo. Solamente digo, muchachos, en esta vida todo uno se llega a enterar. Y ese es uno de los problemas que cuando se trabaja virtualmente, uno no conoce a su alumno, no sabe con quién trata, no nos conocemos. En cambio, cuando es presencialmente, uno ya sabe, uno se forma un concepto como persona. Siempre yo admiro al ser humano, primero, como persona. El resto me queda en segundo plano. Porque si yo quiero estudiar, quiero sacar un 20, me dedico y lo hago. ¿No? Pero de ahí mi forma de pensar, mi forma de ser, mi yo, esa es mi persona. Eso para mí está por encima de todo. ¿Ok? Continuamos. Dependiendo, dice, ¿no?, de la polaridad relativa de la señal con que se realimenta al circuito. La realimentación puede ser negativa o positiva, eso es lo que le decía acá. Depende de dónde va conectado, si está ahí o está abajo. También algunos lo ponen en los esquemas, arriba dicen positivo, abajo negativo, eso es relativo, ¿no? Dice, la realimentación negativa, ojo, dice, reduce la ganancia de voltaje, lo que me permite mejorar algunas características del circuito. La realimentación positiva hace que un circuito oscile como en varios tipos de circuitos osciladores. Le decía que este operacional tiene múltiples aplicaciones. En filtros también. También en osciladores para generar señales de mucho mayor frecuencia. Para modular, necesitamos lo que le comenté, la voz de nosotros es la moduladora, la información, necesito mezclarlo con otra información de mayor frecuencia, con una señal de mayor frecuencia, para aumentar la frecuencia modulada, disminuir el tamaño de la antena y también las ondas puedan irradiarse en el espacio. Entonces alguien puede decir, pero entonces elego más la frecuencia. No siempre es así, ya les he dicho. En electrónica hay algo muy importante que deben tener claro. Algo gano, algo pierdo. Esa es la ley. Pero entonces buscamos la forma como compensar si algo perdemos. Para garantizar su operación estable, los amplificadores operacionales se construyen con una circuitería de compensación interna, que también hace que se reduzca la ganancia en lazo abierto al incrementarse la frecuencia. Esta reducción de la ganancia se conoce como pendiente. Sus aplicaciones de LOPAN con realimentación negativa como amplificador inversor, como amplificador no inversor y seguidor de tensión como sumador, como amplificador diferencial, como integrador, como derivador, como rectificadores, como recortadores. Con realimentación positiva, como el comparado de Smith, ¿no?, en osciladores senoidales, en osciladores de relajación. Otra es que el amplificador operacional tiene la capacidad de realizar operaciones matemáticas, de ahí su nombre, amplificador operacional. Tensión OPSE es un voltaje no deseado. Se aprecia la salida cuando las dos entradas están conectadas a tierra. ¿A qué afecta?
instrumentación petroquímica, instrumentación nuclear, e instrumentación electromedicina o biomédica, ¿no? Acá tenemos dos AOPA. Mire cuál es la diferencia entre ambos. Aquí, este BSUI va a entrar por la entrada inversora y acá por la entrada no inversora. Pero ambos tienen su lazo realimentación. Realimentación, ¿qué significa? Conectar parte de la salida hacia la entrada. Hacia la entrada. La salida hacia la entrada, ¿no? En este caso, la diferencia está que Z sub 2, ¿no? Va a ser igual a qué? Es la que realimenta de la salida hacia la entrada inversora. Y de ahí sale Z sub 1. Y la ganancia de tensión de este operacional es B sub 0 sobre B sub I. Y es igual a menos Z sub sobre Z sub 1. La salida está invertida. En cambio, cuando conectamos de esta forma, la salida, la ganancia del amplificador es igual a 1 más Z sub 2 sobre Z sub 1, conocido como amplificador no inversor, y el primero es conocido como amplificador inversor, ¿no? Esto sí hemos demostrado en clase. Este es más simple todavía. Planteamos la ecuación y nos va a salir eso, ¿no? Como plantea la ecuación acá sale. ¿Cómo resolvemos esto? Es muy simple. Este potencial acá es igual a este potencial y es igual a 0. La corriente, si B sub I viene por acá, la corriente es BI menos 0. BI sobre Z1. Es igual a este acá. Y la corriente que viene por acá es este voltaje acá, que es 0 menos B sub 0. Ya salió el signo negativo. ¿Está bueno? De ahí sale. Acá tenemos lo que hablamos del inversor. Acá le está llamando RF, le está llamando una resistencia entrada, ingresa por la entrada inversora. Entonces acá se van a plantear las ecuaciones. Así de simple, ¿no? El B positivo igual al B negativo y está conectado a tierra, por eso vale 0. Definiendo las corrientes, la corriente que viene por acá es BIN menos este potencial BX o BY P0 sobre la resistencia. RN, igual a quién? ¿A quién? A esta corriente que viene por acá, ¿no? Menos esta relación. Y de aquí viene que la salida es igual a menos voltaje entrada de RF sobre la resistencia entrada. Si vemos nosotros, si queremos relacionar la salida entre la entrada, sale negativo, pero vemos que la ganancia de este amplificador solamente depende de las resistencias externas. Ese es lo interesante de este operacional. Su ganancia de este amplificador no tiene que ver nada con la parte interna, simplemente la parte externa. Para eso le estoy mostrando esto. Esto implica que, así como hemos analizado este circuito básico, entonces se analiza similar para otros tipos de circuitos. Si queremos nosotros que la impedancia que entrada sea igual a RIN, o sea, está llamando la impedancia entrada de este amplificador, entonces esta resistencia nosotros también podemos asumirlo. Por lo cual dice, podemos controlar la impedancia entrada mediante la relación de R1. B sub 0 igual, acá le está llamando a RF R2 y a RN R1. De tal manera que esta B sub 0 entre voltaje entrada es menos R2 entre R1, lo que le mostré en antes, ¿no? En este circuito de acá,
I1, I2, pero este I1, ¿a qué es igual? Este potencial que hay acá, que es B sub I. Y este I sub 2, ¿a qué es igual? A BI menos B sub 0 sobre R2. De tal manera que igualando estas dos corrientes y despejando B sub 0 es igual a 1 más R2 sobre R1 por B sub I. Acá tenemos un no inversor. Este no inversor, ¿por qué? Porque la señal de entrada está ingresando por la entrada no inversora. Y la realimentación viene hacia la entrada inversora, R2, y de ahí R1 hacia tierra. Entonces, planteando la ecuación, es voltaje entrada por 1 más R2 entre R1. Su impedancia entrada tiende a infinito. Aquí en este operacional, partiendo de los criterios anteriores, tenemos varias entradas, R1, R2, R3 hasta Rn, B1, B2 hasta Bn. Como la entrada, todas estas entradas, B1, B2, Bn, todos llegan por la entrada inversora, la entrada inversora va a tierra, y hemos dicho que la ganancia de este amplificador es Rf sobre, si es una sola resistencia, entre R1 por B sub 1. Como son varios, los que estamos haciendo sacamos factor común y además está por la entrada inversora, sale negativo, Rf por B1 sobre R1 más B2 sobre R2 y así sucesivamente hasta Bn sobre Rn. ¿Y esto qué sucedería si todas las resistencias son iguales? Si R1 es igual a R2, igual a R3 es igual a R, igual a Rf también. Simplemente la salida es menos B1 más B2 más B3 y así sucesivamente, ¿no? Pues dice sumador inversor. ¿Qué está haciendo? Está sumando, pero está invertido. De ahí su denominación de sumador inversor. Acá tenemos similar, pero este es un no inversor, B1, B2, ¿no? Y así sucesivamente. Si asumimos que todas las resistencias son iguales, la tensión de salida me dice que es igual a 1 más R' sobre R por el voltaje, B positivo. Aplicando el criterio, llegamos que este voltaje es 1 sobre n por B1 más B2 más hasta Bn, la cantidad de entradas, ¿no? Y lógicamente la salida es la combinación lineal de las tensiones de entrada. Entonces, esa operación está trabajando como un sistema lineal. Bien, acá tenemos, vamos a entrar ahora lo que es los circuitos integradores. Y lo otro es, en este circuito integrador, si ustedes se dan cuenta, este era R1, le estamos poniendo R, este era R2, le estamos poniendo C. O sea, estamos realimentando por él a través de un condensador. Pero también hay lo contrario. En vez de la resistencia va un condensador y en vez del condensador va la resistencia. ¿Está? ¿Qué circuito es? Un derivado
derivador, ¿no? El integrador, acá en vez de R va un condensador y en vez de conservar la resistencia, ¿no? Acá tenemos el circuito integrador. Si nosotros vemos acá, ¿no? La salida es la integral de 0 a t de menos el voltaje de entrada sobre RC diferencial de t más un voltaje inicial, así que tomamos en estado transitorio un voltaje inicial. No, generalmente este voltaje inicial, ¿no? Generalmente es para t igual a 0. Normalmente se considera 0, ¿no? Este circuito, dice, también se usa como filtro. Como observación, dice, en la práctica se realizan modificaciones a este circuito porque este sistema no es estable. Este es un circuito integrador. Se llama integrador porque matemáticamente, si planteamos las ecuaciones por Kirchhoff, digamos que la salida es la integral. De ahí viene la denominación de circuito integrador. Entonces tenemos acá el circuito integrador. B sub 0 es 1 a menos 1 sobre RC, la integral de B sub i t diferencial de t menos el voltaje del condensador para t igual a 0. Tenemos como entrada una señal sinusoidal y en la salida una señal cosenoidal. Si es que es ondas sinusoidales. Si la entrada es una onda cuadrada, al integrar, la integral de una constante es una pendiente, ¿verdad? Sale un diente de, sale un diente de cierre. Entonces, acá tenemos cómo mejorar a este circuito integrador. ¿Cómo mejoramos? Poniendo una resistencia en paralelo con el condensador. Acá tenemos un derivador ideal, un condensador, una resistencia. Similar, planteamos las ecuaciones y vamos a obtener que B sub 0 es menos RC, la derivada del voltaje respecto al tiempo. De ahí la denominación del circuito derivador. También este circuito podemos utilizarlo como filtro. Tenemos como observación que es un circuito que no se utiliza en la práctica porque no es estable. Este circuito tal como está. Pero hay que mejorarlo. Es lo contrario, ¿no? La entrada es una sinusoide y la salida es un coseno. Aquí la entrada es un diente de sierra y la salida de la derivada es una onda cuadrada o rectangular. Pues acá viene lo siguiente. En laboratorio tenemos un generador de señales. Entonces, cuando vamos a implementar, a hacer un generador de señales, ¿qué nos conviene tener? ¿Una onda cuadrada? ¿Una onda, un diente de sierra? ¿Cuál es más fácil? ¿Diente de sierra o onda cuadrada? ¿Una onda cuadrada? Entonces, si quiero tener esta onda cuadrada, quiero yo diente de sierra, entonces, ¿qué hago? Simplemente utilizamos un circuito integrador. Si quiero lo contrario, utilizo un circuito derivado. Se supone que para eso tiene su conmutador, ¿no? Internamente tenemos estos circuitos derivador e integrador
dentro de un generador de señales. ¿Qué es un generador de señales? Es un equipo electrónico que a la salida podemos obtener señales de diferente amplitud, de diferente frecuencia, sea sinusoidal, sea onda cuadrada, sea ondas rectangulares, sea diente y sierra, o también sea, como en este caso, diente y sierra o triangular, ¿no? Ya lo hemos visto, este tipo de conexión se usa como buffer para eliminar efectos de carga o para adaptar impedancias. Conectar un dispositivo con gran impedancia a otro con baja impedancia y viceversa. Como la tensión en las dos patillas de entradas, ¿no? O sea, la salida viene por acá y este potencial es igual a este potencial, por lo tanto el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Entonces, idealmente la impedancia de entrada es infinito. De igual manera, acá planteamos nuestras ecuaciones, que hemos resuelto inclusive este de acá, solo tiene otra vista. Planteamos nuestras ecuaciones y vamos a obtener que la salida es R2 entre R1 por B sub 2 menos B sub 1. De ahí su denominación de amplificador restador. ¿Qué significa eso? Que la salida, ¿no? La tensión de salida B sub 0 es proporcional a la diferencia de las tensiones de entrada. Acabo de pasar unos videos que es muy importante. Bajo el volumen. Bien. Vamos a complementar. De la semana 6, el PDF A está mejorado. Está bien este primero. Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo video donde vamos a continuar con esta serie acerca de amplificadores operacionales. Si este es el primer video que estás viendo, tenés que saber que hay toda una serie de videos acerca de aplicaciones de los amplificadores operacionales que te voy a dejar en la descripción. Bien, hoy nos vamos a alejar un poquito de los temas que veníamos hablando, porque ¿qué tenían como factor común las configuraciones que fuimos viendo hasta ahora en esta serie de videos? ¿No saben? Se los voy a contestar yo. Hasta ahora, todas las aplicaciones de operacionales que vimos eran lineales. Y en este, que va a ser nuestro primer video un poquito diferente, vamos a hablar de comparadores. Los comparadores, bueno, sirven justamente para eso, para comparar un nivel analógico de tensión con otra tensión. Y nos va a dejar saber cuál es mayor y cuál es menor. Listo, eso era todo lo que quería decirles. ¿Qué? ¿Quieren más? Ok. Vamos a hablar un poquito más entonces de comparadores. Vamos a empezar viendo el símbolo. Ustedes recordarán que este es el símbolo del amplificador operacional. Como ejemplo les estoy poniendo un LM324, que es un amplificador operacional muy conocido. Y
redobles de tambor, este es el símbolo del comparador. En este ejemplo le estoy mostrando el LM339, que también es un comparador muy conocido. Pero, Guille, son exactamente iguales. ¿Sí? Son exactamente iguales. Y entonces, ¿cómo hago para saber si lo que tengo en un circuito es un comparador o es un simple amplificador operacional? No lo pueden saber. Los símbolos son exactamente iguales. Así que, ok, no los podemos diferenciar por sus símbolos. ¿Qué hace que un comparador sea diferente a un operacional entonces? Bueno, vamos a espiar adentro de un encapsulado del circuito propiamente dicho que nos vende el fabricante para ver cómo son estos dos circuitos y si tienen algo que sea diferente. Vean, este es el esquemático de un operacional, el que les acabo de mostrar en el símbolo, y este es el esquemático del comparador. Fíjense en las entradas. La parte de las entradas son muy parecidas. De hecho, son prácticamente iguales. Así que por ese lado no viene la diferencia. Es decir, que un comparador, tanto como un amplificador operacional, va a tener dos patas para entrar señales. Una se va a llamar inversora, la otra no inversora. Alimentación van a tener los dos, por supuesto, van a tener dos pines para alimentar. Y la diferencia fundamental entre estos dos es notable en las salidas. Claramente pueden observar que la salida del amplificador operacional está optimizada para un trabajo lineal, que era justamente para lo que nosotros queríamos usarlo. En cambio, la salida del comparador tiene un transistor en configuración Open Collector o colector abierto. Esto lo pueden buscar en cualquier libro de electrónica básica y van a encontrar a qué se refiere. ¿Para qué me va a servir tener ese transistor a medio conectar, parece, ¿no? Porque no completa el circuito, no está completo el circuito de ese transistor de salida del comparador. Bueno, es simple. La ventaja de esto es que esta configuración depende de una circuitería externa para completar la conexión de ese transistor. ¿Sí? La conexión de potencia de esa salida depende de nuestra conexión externa. Incluso les digo más, no es raro encontrar comparadores que también dejan disponible el emisor para que nosotros lo conectemos. También van a poder encontrar circuitos de comparadores que en lugar de tener un transistor bipolar, como es este caso, van a tener una salida con un transistor FET, ¿sí? de efecto de campo. Eso, en lugar de llamarse Open Collector, se llama Open Drain, haciendo referencia a la pata de drenaje de nuestro transistor de efecto de campo. Ahora la pregunta es, ¿para qué me sirve tener este circuito incompleto acá? Bueno, como ven en este circuito, nos viene muy bien para hacer una conexión, una configuración que nos da una lógica cableada. Fíjense que nosotros acá podemos conectar varias de estas salidas en paralelo. Entonces, cualquiera de estas salidas que se active me va a llevar el pin de salida a masa. ¿Ok? Mientras ninguna de ellas esté activa, yo lo que voy a ver en este pin de salida va a ser la tensión de alimentación VCC que estoy poniendo ahí. Tener la posibilidad de conectar varias salidas para al final tener una sola que se active o no, dependiendo de todas esas otras salidas que están en paralelo, es muy útil, por ejemplo, si nosotros queremos comprobar tensiones en el circuito, varias tensiones. Lo único que nos interesa en este circuito hipotético es saber si una de las tensiones es demasiado alta o demasiado baja. Entonces vamos a poner estos comparadores para comparar si esas tensiones están dentro del rango que nosotros queremos que estén, y ante cualquier desviación de cualquiera de esas tensiones, esta salida común, con lógica cableada, se va a hacer 0 volt. Entonces nos va a indicar que hubo un fallo. ¿Dónde, en cuál de todos los puntos medidos fue el fallo? No lo podemos saber, pero sabemos que un fallo hubo al menos. ¿Ok? Es interesante para eso porque no necesita ninguna circuitería extra. Simplemente con cables nosotros podemos hacer esta lógica cableada, valga la redundancia. Lo que nos está diciendo es lo siguiente. Ese Open Collector o colector abierto
nos muestra ahí 3 transistores que están en paralelo. Y ustedes saben, cuando están en paralelo aplicando la lógica matemática, ese es un sumador. Y un sumador en la lógica, en circuitos lógicos, se le conoce como OR, o sea, es una compuerta OR. En cambio, si estarían en serie, es un AND, ¿no? Como están en paralelo, basta que haya un 1 en la entrada y automáticamente la salida se hace 1, ¿no? Si está en 0, ¿qué nos va a dar? Ese es lo importante, ¿no? Eso es lo que quiere decirme en este esquema. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener, dijimos, 2 entradas que son analógicas. Y una salida que, ¿qué va a hacer? Bueno, si recuerdan un poquito, que sé que no recuerdan, así que les voy a traer la fórmula otra vez, la salida de un amplificador operacional, o en este caso un comparador, da lo mismo, es esta, ¿sí? Fíjense que la tensión de salida va a ser... Acá en su modelo matemático, ese delta o L es lo que nosotros le hemos llamado la ganancia del amplificador, por si acaso, ¿ya? La diferencia entre las 2 tensiones de entrada, la de la pata inversora y de la pata no inversora. Por supuesto, la de la pata inversora está restando a la de la pata no inversora por un factor de amplificación, ¿sí? Que tanto en amplificadores operacionales como en comparadores tiende a ser infinito, en el caso ideal, ya sabemos, y en todo caso en los amplificadores y comparadores reales es muy alta, del orden de los cientos de miles de veces. Bien, observando esa fórmula, nosotros vamos a enseguida saber que la salida de un comparador va a ser positiva si la tensión en la pata no inversora es mayor que la tensión en la pata inversora. O sea, básicamente si esa resta que está dentro de los paréntesis es positiva. Si esa resta que está dentro de los paréntesis es negativa, multiplicado por cualquier valor, por grande que sea, la salida va a ser negativa. ¿Ok? Así que muy sencillo. Vemos cómo comparamos, ¿no? La comparación sería así. Si B en la pata no inversora es mayor que B en la pata inversora, yo por la salida te voy a dar una tensión positiva. Esa es la comparación. Por eso se llaman comparadores. Entonces, como les dije, estos comparadores, la diferencia que tienen con los amplificadores operacionales es que su salida está optimizada para tomar uno de 2 valores saturados. Es decir, una tensión positiva muy cercana a la tensión de alimentación que tenga ese comparador, o bien una tensión negativa muy cercana a la tensión negativa que tiene ese comparador en su alimentación. Eso es lo único que me va a dar a la salida, o una tensión positiva o una tensión negativa. Y eso es todo. En el caso de los operacionales, recuerden que operaban en regiones lineales y podíamos tener un rango amplio de tensiones. En este caso no. Este comparador es casi imposible de que nosotros logremos que se quede entre medio de esas tensiones, que la salida adopte un valor que no sea saturado hacia la tensión positiva o saturado a la tensión negativa. Entonces, lo que está buenísimo de los comparadores es que es una suerte de puente entre niveles analógicos de tensión y una salida que es digital. Digital en el sentido de que adopta un valor u otro. Ustedes saben que para que una señal sea digital, o bien la definición de una señal digital, es que tiene 2 estados posibles, un 1 o un 0 lógico, que pueden ser las tensiones que nosotros definamos. En general son 0,5 o 0 y 3,3, pero nada impide que sea 12 y menos 12. No importa, son 2 estados, apagado, prendido, 0 y 1, verdadero o falso, como quieran llamarlo. Entonces esto nos hace un puente entre el mundo analógico, las tensiones analógicas que nosotros estamos comparando, y el mundo digital, que opera con valores on-off, ¿sí? Nada más, no me importa nada, simplemente me importa la tensión toda para un lado o toda para el otro. Eso es todo lo que quiero saber. Vamos a ver un ejemplito de esto. Imagínense que tienen este circuito, donde en la pata inversora nosotros estamos poniendo 3 voltios con respecto a una tierra, una masa, una referencia.
En la pata no inversora estamos poniendo 1 volt con respecto a esa misma referencia. Entonces, ¿cuánto será la salida? Bueno, si completamos la fórmula, la salida va a ser el factor de amplificación, sea lo que sea, sabemos que va a ser muy alto, por 1 volt, que es la tensión que está presente en la pata no inversora, menos 3 volt, que es la tensión que está presente en la pata inversora. Entonces la salida va a ser el factor de amplificación por menos 2 volt. Como el factor de amplificación es tan alto, esto se va a saturar a la tensión negativa de alimentación, o sea que va a ser menos 12 volts. Sabemos que siempre hay un margen y que no llegan exactamente a la tensión de alimentación, pero más o menos va a querer tender a menos 12 volts. Quiero detenerme un poquito acá. Miren la salida. ¿Cómo la estoy tomando? Estoy tomando una señal que está entre el pin de Vout y la referencia. Eso inmediatamente, ¿qué les dice? Les dice que este probablemente no sea un comparador. Y si es un comparador, no tiene esa salida que yo les contaba de Open Collector. Porque todos los comparadores tienen salida Open Collector. La respuesta es no. No todos. Muchos modelos sí. Estos 3 voltios que está representando acá es una fuente de alimentación, supuestamente hay un voltaje, pero en la práctica esos 3 voltios que está ahí, o más o menos voltios, se obtiene de un transductor o de un sensor. Puede ser un LDR, ¿no? A un divisor de tensión. De la fuente de alimentación conecto una resistencia, por decir una R1, y conecto en serie con un LDR, con un NTC, qué sé yo. Porque son dispositivos no lineales, son donde su resistencia va a estar variando en función de algo. ¿Para qué? Como yo a la salida, está hablando bien claro que trabaja en Open Collector o conector abierto, te da 2 niveles nada más, un más B o un menos B. Pero al final lo que interesa es que son ondas cuadradas. Todos lo podemos controlar fácilmente. Podemos de ahí disparar a un tiristor o amplificar, qué sé yo, pero lo importante está que ya tenemos niveles, tenemos indicadores, tenemos voltaje en la salida, que es producto de la tensión que va a entrar en esta patita. ¿Se dan cuenta? O lo puedo fijar con una resistencia, qué sé yo. Pero son diferentes maneras. Esa es la idea. La idea es cómo utilizo este OPAN, que es que está siendo utilizado como comparador, en la práctica, en qué me va a servir. Entonces, ¿qué sucedía? Por experiencia propia, había un equipo conocido como SPC. SPC significaba un sistema de control de combustible en la central térmica de Santa Rosa. Entonces, es igual que un carro, mientras no ingrese el combustible, el carro no va a arrancar. ¿Ok? Entonces, simplemente para que este combustible, para que, digamos, el sistema arranque, no había una orden, no había una indicación, no se cerraba un circuito, no había un disparo, o había que cerrar un switch. Entonces, yo particularmente era un tremendo manuales, full inglés. Lo bueno es que ahora ustedes y la mayoría manejan el inglés. En mi época no, la mayoría no. Pero era un inglés técnico que realmente me ayudó enormemente también en la traducción. Ustedes saben que el inglés técnico sería bueno que lean manuales, se van a dar cuenta los que hablan inglés, se van a dar cuenta que hay cosas que desconocen. Es como yo le pregunto a ustedes, con todo respeto, que siempre me acuerdo de esa palabra pick up. ¿Qué es pick up para ustedes, los que hablan inglés? O los que no necesariamente los que hablan o conocen inglés, ¿qué es pick up? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? ¿Se escucha, delegado, lo que estoy hablando? Como no le veo a ustedes. Delegado. Profesor,
Dijo Así pick que up. estamos campeonados. O Yo como estoy esperando, entonces ya iba a salir de acá para ver si mi micro de repente estaba apagando y yo estaba pasando normal y pensando que ya se escucha. Lo importante es que se escucha. ¿Alguien me puede decir qué significa pick up? levantar. Pick up. Bueno, Recoger. parece que están desconcentrados la mayoría. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo importante es que lo que faltaba era que en las tarjetas electrónicas, ya, el que desea hablar puede prender su micro. Lo que pasaba es que necesitaba un mando, necesitaba un pulso. Eso era todo. Pero ese pulso que necesitaba en la salida, necesitaba un pulso en esta salida. Con este pulso hacía conmutar a disparar a un tiristor y arrancar todo el sistema. Entonces, ¿qué sucede? Gracias a Dios, siempre me ha gustado la parte de circuitería, por eso estoy en electrónico 2, ya, analizar los circuitos sobre todo. Entonces, me acordé, no es que me hayan enseñado la verdad, porque esa era otra etapa, los operacionales todavía no era muy conocido, pero en sí, digamos, había un esquema, entonces empecé a leer los planos y encontré un esquema de un operacional, hice las mediciones en cada salida de los operacionales, y en uno de los operacionales veo que no hay salida. Entonces yo decía, si no hay salida, entonces, ¿qué función está cumpliendo ese dispositivo? Algo anda mal. Se supone, si tú tienes un plano, tienes una tarjeta electrónica, entonces entiende que tiene que haber salida ahí. Entonces había un operación que no había salida, entonces dije acá, entonces me acordé de que de un comparador, entonces acá como no hay salida, entonces no está calibrado bien. Entonces lo único que hice yo lo único que hice es ubiqué un terminal donde está el potenciómetro de ajuste, ¿ah? Que es un potenciómetro muy pequeñito, empecé a calibrar con mi instrumento en la salida hasta que me dio un nivel de salida. Puse la tarjeta y arrancó todo el sistema. ¿Qué les parece? De ahí pensaron que era genio. Son anécdotas de la vida, muchachos. Por eso siempre les hablo de operacionales. Por eso me detengo bastante en la parte operacional. Yo sé que esto soluciona a veces problemas trascendentales. Es muy simple, como vemos, pero el que no tiene experiencia en esas cosas nos soluciona tremendos problemas, ¿ok? Entonces el sistema empezó a funcionar, el equipo del sistema de control de combustible empezó a funcionar, ya pues era fácil que lógicamente ya estaba emitiendo combustible, el equipo, el regulador de combustible, que es al que te dice dame más combustible, menos combustible, hay más consumo, hay más carga, más potencia, entonces ya el generador empieza a generar sus propias corrientes, su propia potencia, ¿no? Pero todo era en base a esto, como conocimiento, como anécdota. Eso fue cuando estaba en la central térmica Santa Rosa, que está por el cementerio. Antes era, se llamaba central térmica cuando se hacía quemando petróleo. ¿Ya? Se quemaba petróleo, imagínense el medio ambiente. Y lógicamente de ahí viene ya el gas de camisea, ¿no? En la época que se empieza a explorar el gas de camisea, es donde se planteé yo, para su conocimiento, yo planteé la creación de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, ¿no? Porque en esa época se llamaba la empresa Electrolima. Entonces yo trabajaba en la sugerencia de mantenimiento de centrales, ¿no? Son anécdotas de la vida, muchachos. Bien, por eso es importante que ustedes sepan esto. Entonces, no solamente va a actuar para una cosa, lo que me interesa es que yo necesito algo que sale acá. ¿De dónde sale? Entonces le estoy hablando como referencia de un transductor, ¿no? ¿Cómo hacemos los controles, por ejemplo, las luces intermitentes, las luces que se apagan automáticamente, tanto de día o de noche, ¿no? Puede ser como operacional poniendo acá un sensor, un LDR, ¿no? En la noche el LDR simplemente que yo no quiero que acá haya salida, para que no accione el transistor o el tiristor, para que no conecte a la red. De noche sí me conviene para que se prenda, pero en el día debe apagarse. Entonces, ¿qué pasa en el día? La resistencia va a disminuir enormemente, el voltaje va a disminuir enormemente, entonces no va a haber salida, solito se apagó. Va aumentando la hora, dependiendo de las estaciones, la resistencia va subiendo la resistencia, el voltaje en esta entrada
va a ir aumentando también. Llega un momento que hay salida ya, entonces va a accionar el sistema. ¿Se da cuenta? Bien, continuamos. Pero no todos. Este probablemente sea un amplificador operacional común o bien un comparador que tiene una salida que no es Open Collector. Es decir, una salida muy similar a la de un amplificador operacional, pero ya saben, no me voy a cansar de repetirlo, optimizada para variar muy rápidamente entre sus estados saturados. Como habrán observado seguramente, en la pata de referencia, que era nuestra pata inversora en este caso anterior, nosotros pusimos una señal de 3 voltios. Ahora bien, en la práctica, ¿tengo que tener una fuente de 3 voltios o de la tensión que yo quiera poner como referencia para hacer la comparación? La respuesta es no. Yo puedo poner ahí, por supuesto, ya se lo habrán imaginado, un divisor resistivo, por ejemplo, porque recuerden que no estoy sacando ninguna corriente, o bien ninguna corriente va a entrar a las patas de entrada del amplificador operacional o comparador en este caso, así que puedo usar tranquilamente un divisor de tensión. ¿Qué es lo malo del divisor de tensión? Que si yo tengo una tensión de alimentación, la que está marcada como VCC, en ese caso, que varía, mi tensión de referencia también va a variar en la misma proporción. Una forma de hacer que esto sea mucho más estable es usando, por ejemplo, un Zener. Es decir, ponemos un Zener así, lo polarizamos, y ahora sí, en la pata inversora de ese comparador voy a tener la tensión de Zener, ¿sí? Mucho más estable que mi tensión de alimentación VCC. Es más, yo podría combinar las dos cosas. Si no hay un Zener que sea exactamente el valor que yo necesito para mi tensión de referencia, yo podría usar un Zener para estabilizar la tensión a la tensión de Zener y después un divisor resistivo para poder obtener una tensión menor que va a ser la que voy a usar para alimentar mi pata, en este caso inversora del comparador. Una tercera opción que tenemos en este caso para lograr una tensión de referencia muy estable es directamente comprar una referencia de tensión. Sí, como lo escucharon, los fabricantes de electrónica producen circuitos que nos dan referencias de tensión. Son circuitos altamente especializados y muy estables. Por supuesto que esto lleva un costo, le agrega un costo a todos nuestros circuitos, ¿verdad? Bueno, para ir cerrando este video, que espero que les haya gustado, les voy a dejar otra pregunta, si quieren, que es muy normal que se la hagan, si no se la hicieron ya. Tengo amplificadores operacionales en mi casa. ¿Los puedo usar como comparadores? La respuesta a esa pregunta es sí, por supuesto que pueden. Se puede usar un amplificador operacional como comparador, ya que cuando ustedes lo usan a lazo abierto, ya saben que la ganancia es casi infinita y la salida se va a saturar para un lado o para el otro. Ok, pero existen las dos cosas. Existen por un lado los operacionales y por un lado los comparadores. Si yo puedo usar el operacional como comparador, ¿qué estoy perdiendo? Porque algo tengo que estar perdiendo, alguna ventaja que tenga el comparador. Y sí, y las vimos en este video. Una de las ventajas que estoy perdiendo es este tema de poder hacer una lógica cableada a causa de la salida a colector abierto que tienen algunos comparadores. Si nosotros no necesitamos eso, estamos cubiertos y podríamos usar el operacional tranquilamente. Además, lo vamos a hacer sabiendo que el operacional no va a reaccionar de una manera brusca como lo haría el comparador, ¿sí? Ya que el comparador está optimizado para ser no lineal y el operacional para ser lineal. Pero si podemos convivir con esas condiciones para nuestro circuito específico, para el que queremos aplicar esto, estamos bien, podemos usar el operacional. Por supuesto que esta pregunta inmediatamente abre una pregunta más, que sería la inversa. ¿Puedo usar un comparador como amplificador operacional? La respuesta a eso en general es no. No usen comparadores como operacionales, por este tema de que la salida de un comparador está optimizada para funcionar saturada y no les va a servir para funcionar en la parte lineal. Pero un operacional tranquilamente se puede usar como comparador. Bien, esto ha sido todo por ahora.
Hola, soy María José Canet, profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica, y hoy os voy a presentar el vídeo Aplicaciones no lineales del amplificador operacional, comparadores y detectores de umbral, que hemos preparado la profesora Asun Pérez y yo. Bueno, el objetivo de este vídeo es que aprendáis a diseñar comparadores y detectores de umbral. En primer lugar, veremos un comparador, después veremos un comparador con histéresis. A continuación veremos un detector de paso por cero y por último un detector de umbral. Bueno, cuando el amplificador operacional no tiene realimentación entre la salida y la entrada, se comporta como un comparador. De manera que si tenemos más tensión en la patita más que en la patita menos, la salida es la máxima tensión de salida que podemos tener a la salida del operacional, VO SAT. Y que va a depender de la tensión de alimentación positiva, VCC. Será un poco más pequeña que VCC. Si, por el contrario, tengo más tensión en la patita menos que en la patita más, la salida del amplificador va a ser menos VO SAT, que va a depender de VEE, de la tensión de alimentación negativa. Aquí tenemos un ejemplo de un comparador. Este circuito tiene una resistencia que varía con la temperatura, a mayor temperatura, menor valor de resistencia, y tenemos un LED conectado a la salida que se va a encender cuando se supere cierto umbral de temperatura. Bueno. En este esquema, lo que hablábamos, va a comparar estos dos niveles de tensión, pero ¿qué sucede? En la entrada inversora hay una resistencia, este símbolo de qué, ¿cómo se llama esto? De un termistor. Pero este termistor es negativo, significa que es un NTC. ¿Qué es un NTC? Es una resistencia que conforme aumenta la temperatura, su resistencia disminuye, ¿no? Coeficiente de temperatura negativa. Entonces, esta resistencia va a estar variando dependiendo de la temperatura y, lógicamente, su voltaje acá también va a estar variando. Eso es lo que trata de explicar acá, ¿ok? Por otro lado, el B sub 0 de saturación que está indicando que se aproxima al BCC, se aproxima, nunca es igual, se aproxima, no tanto el positivo como el negativo, ¿no? Eso es importante que hay que tener claro, ¿ok? Se entiende que el negativo de acá, de esta fuente, es tierra, ¿ok? Y a la salida, lógicamente, si hay salida, entonces, ¿qué le pone acá? Una resistencia en serie con un LED. Se va a prender el LED, ¿no? Si no hay salida, no se va a prender el LED. Así de simple, ¿ok? Bueno, estamos alimentando el amplificador operacional a VCC 12 voltios y VEE 0. Y de las hojas características vemos que la máxima tensión de salida para esta tensión de alimentación serán 10 voltios y más VOSAT 10 voltios y menos VOSAT, como VE es igual a 0, pues también igual. Calculamos la tensión en la patita más y en la patita menos. Simplemente tenemos aquí divisores de tensión. V más 10K más 10K igual a 6 voltios. Y V menos sería la resistencia variable partido 10K más resistencia variable por 12 voltios. Aquí tenemos las dos expresiones. Bueno, pues si aumenta la temperatura, la resistencia variable va a bajar. Por tanto, la tensión en la patita menos, fijaros donde tengo R bar, también va a bajar. Y en el momento en que esa tensión en la patita menos sea inferior a la tensión que tengo en la patita más, tendrá una salida igual a VOSAT a 10 voltios. Aquí tengo 10 voltios, aquí tengo 0, por tanto el LED conducirá y estará en on, se encenderá. Por el contrario, si baja la temperatura va a aumentar esa resistencia variable, esta V menos va a aumentar también. Si aumenta la V menos de manera que V menos es mayor que estos 6 voltios que tengo en la patita más, la tensión a la salida será menos VOSAT, es decir, 0. Aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios y el LED estará en on. Es un ejemplo de aplicación para un comparador. Este comparador podemos tener una salida no deseada
si hay ruido en la entrada. Imaginaros, esto es un comparador, tengo la entrada conectada a la patita más y tierra conectada o masa conectada a la patita menos. Tenemos la señal de entrada, sería senoidal, pero en realidad tiene ruido, de manera que la señal de entrada es la azul. Bueno, pues el resultado de la comparación sería este que tenéis en esta figura. No es el esperado, tenemos ahí unas oscilaciones que no queremos. ¿Cuál es la solución? Añadir histéresis. No es más que añadir una realimentación positiva. Añadimos esta resistencia R1 y esta resistencia R2, de manera que la tensión en la patita más la calculamos como un divisor de tensión, sería R2 partido de R1 más R2 por VOSAT. Por VOUT, perdón, por la tensión a la salida. ¿Cómo esta tensión a la salida puede ser o más VOSAT o menos VOSAT, dependiendo del nivel de la entrada? Vamos a tener dos niveles de comparación, dos niveles de referencia. Cuando la salida es igual a VOSAT, tendremos el nivel de referencia positivo, lo tenéis aquí, y cuando la salida es menos VOSAT, tenemos un nivel de referencia negativo, este de aquí. Vamos a ver cómo quedaría la salida para esta entrada con ruido. Lo primero que hacemos es dibujarnos los niveles de referencia. V más A, nivel de referencia positivo, y V más B, el nivel de referencia negativo. Inicialmente, VOUT suponemos que está en VOSAT y que la tensión en la patita más, V más, es la tensión de referencia positiva. Por tanto, cuando la tensión de la entrada supere este nivel de referencia, ¿vale? Fijaros que VI la tengo conectada a la patita menos, la salida será menos VOSAT, porque tengo más tensión en la patita menos que en la patita más. Y en ese momento, como la salida es menos VOSAT, cambia el nivel de referencia a V más B. Ahora me tengo que fijar en este nivel de aquí. Y miro cuando la entrada es más pequeña que este nivel. Cuando la entrada es más pequeña que ese nivel, significa que tengo más tensión en la patita más que en la patita menos. Por tanto, la salida será VOSAT. Como veis, ahora no tengo las oscilaciones que tenía antes sin la histéresis. Bueno, aquí tenemos un detector de paso por cero, es un circuito muy sencillo, tenemos la tensión de entrada, el generador de entrada conectado a la patita más y la patita menos conectada a cero. Por tanto, cuando la entrada sea mayor que cero, tengo más tensión en la patita más que en la patita menos, la salida es igual a más VOSAT. Cuando la entrada es menor que cero, tengo en la salida menos VOSAT, porque tengo mayor tensión en la patita menos que en la más. Muy sencillo. Si en vez de detectar un paso por cero quiero un detector de un cierto umbral, lo único que tengo que hacer es conectar en la patita menos una tensión de referencia, la que yo quiera. Fijaros, VREF. Dibujamos VREF sobre la señal de entrada. Si VIN es mayor que VREF, en estos picos de aquí, salida más VOSAT. En caso contrario, menos VOSAT. ¿Cómo obtenemos ese nivel de referencia? Pues podemos obtenerlo de varias maneras. Con una tensión de referencia, con una fuente de tensión continua, con un divisor de tensión o con un diodo Zener polarizado en inversa. Aquí tenemos un ejemplo de un detector umbral con un divisor de tensión. Para analizarlo, lo primero que haríamos sería calcularnos esa tensión de referencia, la tensión en la patita menos, que no es más que un divisor de tensión. Lo calculamos y tenemos 1,63 voltios. Dibujamos el nivel de referencia sobre la señal de entrada que nos dan y siempre que la señal de entrada sea superior a 1,63, la salida será VOSAT, es decir, en este caso 12 voltios, y cuando sea inferior, menos VOSAT, en este caso, menos 12 voltios. Bueno, pues vamos ya a resumir las conclusiones de este vídeo. Hemos visto que el amplificador operacional sin realimentación se comporta como un comparador. Si tenemos más tensión en la patita más que en la menos, la salida será más VOSAT, que va a depender de VCC, la tensión de alimentación positiva, y si la salida es menor, la tensión en la patita más V más es menor que la tensión en la patita menos, la salida será menos VOSAT, que va a depender de la tensión de alimentación negativa.
Tenemos un problema con el comparador si estamos en un ambiente muy ruidoso, si hay mucho ruido. La solución es añadir histéresis. En un comparador con histéresis tendremos dos niveles de comparación y eso va a evitar que tenga una oscilación no deseada en la salida. También hemos visto el circuito para un detector de paso por cero y el circuito para un detector de umbral. Se puede diseñar de varias maneras, con una fuente de tensión continua, con un divisor de tensión o con un Zener para obtener la tensión de referencia. Bueno, pues esto es todo. Ahora vamos a ver aplicado a un regulador de velocidad motor, una forma, que lo pueden hacer de otra forma también. Bueno, en este vídeo te voy a explicar cómo funciona el circuito que ves aquí a mis espaldas de un regulador de velocidad mejorado en comparación con el regulador que ya te expliqué en la clase 66. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, pues para ver cómo funciona todo este circuito, tienes que recordar cómo funcionan cada uno de los circuitos elementales que ya te expliqué. Como puede ser un seguidor de tensión, este circuito sería un restador, ¿vale? Aquí lo que estamos restando es que la tensión en la salida, la tensión en el punto 3, es igual a la tensión en el punto 1 menos la tensión en el punto 2, ¿vale? Luego, este otro circuito que ves aquí es un integrador al cual le hemos colocado una resistencia en serie con el condensador. ¿Cómo analizar este circuito? Muy sencillo, fíjate. Como ya sabes, tengo reglamentación negativa, este punto está al mismo potencial que este, como por aquí la corriente es prácticamente despreciable, pues esta tensión estaría a masa, está lo mismo, y la tensión en R1 es la misma que la tensión que tienes en 3. O sea que si vienes y mides aquí con el polímetro, esta tensión es la misma que esta, ¿vale? Por lo tanto, la corriente por la resistencia R1, esta corriente I, será la tensión en 3 partido de la propia resistencia R1. Bien, y esa corriente también será la misma que circula por R2 y por C1. ¿Qué tensión vamos a tener entonces a la salida? La tensión que tienes a la salida, si te das cuenta, la tensión de salida entre este punto y este es la misma tensión que tenemos entre este punto y masa virtual. O sea, que la tensión de salida V4 será la tensión que tengas en R2 más la tensión que vas a tener en este condensador, ¿sí? Entonces, podemos escribir que la tensión V4 va a ser igual a la tensión en R2, pero, ojo, cuidado, la corriente tiene el mismo sentido que la polaridad de la tensión en R2, por lo tanto llevará un signo menos I por R2. Y la tensión del condensador, pues como ya sabes, 1 partido por C, la integral de la tensión, perdón, de la corriente por diferencial T. Y lo mismo, con un signo menos. Bien, ¿quién es la corriente I? Ya la sabemos. La tensión en V4 es la corriente I, V3 partido de R1, sustituyendo, sería R2 partido de R1 por V sub 3, menos 1 partido por C, y lo mismo, V3 partido de R1, como R1 es constante, la puedo sacar fuera, R1, C1, 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 cuidadín, la integral de V3 diferencial de T. Entonces, fíjate que lo que tenemos aquí, ¿qué es? Un amplificador inversor, ¿vale? Más un integrador. Sí, a eso se le llama regulador proporcional integral. Esto funciona como un regulador, sirve para regular. Vamos a ver cómo va a funcionar. Y el cociente entre R1 y R2 lo vamos a llamar
ganancia proporcional, que lo represento por K sub P. Y a R1, C1 lo vamos a llamar tiempo integral. ¿Vale? Bien. Como esto es un amplificador inversor, aquí la tensión me va a salir invertida respecto a V sub 3. O loco, aquí un amplificador inversor de ganancia 1, ¿vale? Y aquí a la salida ya tendríamos una tensión que la tensión de salida en el punto 5 será R2 partido de R1 por V3 más 1 partido de C1 R1 integral de V3 diferencial de T. ¿Vale? Es decir, la misma que V4, pero cambiada de signo. Vale. Muy bien. Por lo tanto, este amplificador operacional actuará de driver, de excitador. Será un amplificador operacional de potencia que va a suministrar una corriente elevada. La corriente que necesita ese motor de corriente continua. Ahora bien, si el motor necesita mucha corriente, 10, 15 amperios, tendríamos que colocar aquí a la salida una etapa de potencia, bien basada en transistores MOSFET o bien basada en transistores bipolares, ¿vale? Al motor le tengo conectada una dinamo tacométrica, que como ya sabes, nos proporciona una tensión, la dinamo tacométrica, una tensión proporcional a la velocidad. A mayor velocidad, mayor tensión. Y siempre tiene una ondulación. Entonces, para que esa ondulación sea menor, para disminuir la ondulación, coloco aquí un condensador. Que lo que va a hacer el condensador es que sea más constante esa corriente, esa tensión, perdón. Y coloco también un divisor de tensión de estas dos resistencias, ya que por este cable, como ves, no me circula corriente, o la corriente que circula es mínima, ¿vale? Entonces, como la dinamo tacométrica me proporciona mucha tensión, yo necesito menos, pues coloco un divisor de tensión. Por ejemplo, ahí coloqué dos resistores de 10K, pero podrías colocar uno de 10 y uno de 5 si es que tienes mucha tensión. Eso lo ajustas como tú quieras, ese divisor de tensión. Por lo tanto, este circuito, ¿cómo va a funcionar? Ya sabemos más o menos lo que hace cada uno de los elementos, de qué forma. Fíjate, mediante este cursor, que actúa como un transductor, yo selecciono aquí la velocidad que quiero. Y lo que estoy haciendo es convirtiendo esa velocidad en una tensión. Coloco un transductor, que es ni más ni menos que ese potenciómetro, ese circuito. Fíjate que este circuito ya te lo había explicado, ¿no? Son 30 voltios que hay en extremos de estas tres resistencias que están en serie y tenemos 10 voltios aquí, 10 voltios aquí, 10 voltios aquí, ¿vale? Bien. 30 voltios en total. Si el cursor está en el punto medio de este potenciómetro, la tensión que tengo en este punto será 0 voltios. Porque es como si estuviésemos en la mitad de 15 metros, que sería este punto, 15 metros respecto a masa. Y este punto estaría 15 metros por debajo del nivel del suelo, ¿vale? Entonces, si aquí tengo el punto medio, estos serán 5 voltios. Y la otra resistencia tendrá otros 5 voltios, ¿vale? Por lo tanto, el cursor abajo lo tendríamos a 5 metros por debajo del suelo, es decir, menos 5 voltios. Si tengo este cursor aquí y si lo coloco arriba, tendríamos 5 voltios respecto a masa, ¿vale? Así de sencillo. O sea que la tensión aquí la puedo variar entre 5 y menos 5. Una tensión positiva para que gire en un sentido y una tensión negativa para que gire en el sentido contrario el motor. Bien, entonces, imagínate que ajustemos una tensión aquí de 3 voltios, en el punto 1, una tensión de 3 voltios. Si el motor está parado, aquí la tensión que me viene son 0. Por lo tanto, hacemos 3 menos 0, 3 voltios. Aquí tendríamos 3 voltios, que sería el error. Fíjate, la consigna que yo doy es de 3 voltios.
la variable que me viene de aquí, de la velocidad, gracias al captador, que es ni menos que esta dinamo tacrométrica y su circuito de adaptación, sería 0. Y con esta diferencia tengo un error. Aquí tendríamos el error. El error son 3 voltios. El error lo aplico al regulador PI. ¿Y qué va a hacer el regulador PI? Muy fácil. Va a dar una salida proporcional al error. Proporcional al error. Y además va a hacer que, si resolvemos esta integral, suponiendo que V sub 3 es constante, ¿qué tendríamos? Tendríamos V5 K sub P por V sub 3 más 1 partido T sub I. La integral de una constante es una recta que será V3 por T más la tensión del condensador inicialmente, que sería 0. Bien. Entonces, si te das cuenta, lo que está ocurriendo es que, como tengo un error, aquí a la salida, ya lo englobo todo, aquí a la salida tendríamos una tensión proporcional al error, que sería este valor. Y a medida que transcurre el tiempo, tendríamos aquí una recta cuya pendiente va a depender del tiempo integral que tengamos. El tiempo integral es el producto de R1 por C1. Si esto es muy pequeño, esta recta aumenta mucho, muy rápido. Si esto es grande, esta recta aumenta más despacio. Y además, la pendiente de esa recta va a depender del error. Que el error es grande, aumenta rápido esa tensión. Que el error es pequeño, aumenta lento esa tensión. Y esa tensión es la que estoy aplicando al motor. Entonces, ¿qué observaríamos? Que el motor le daríamos una tensión, flash, arrancaría y luego iría aumentando la velocidad paulatinamente hasta conseguir ¿qué? Hasta conseguir aquí que tengamos 3 voltios, que lo conseguirá cuando aquí haya 6 voltios. ¿Por qué 3 voltios? Porque si yo realimento 3 voltios, con estos 3 voltios la diferencia es 0 y no tengo tensión, no hay error. ¿Qué pasa si aquí no tengo tensión? Que no tengo corriente. ¿Qué pasa si no tengo corriente? Que no tengo tensión en esta R2. O sea, esto es 0. Pero, sin embargo, este valor es la tensión que tiene ese condensador. Ese condensador queda cargado ahí. Queda manteniendo esa tensión. Es decir, que una vez que se eliminó el error, el condensador queda cargado. Porque como no hay corriente, no se puede descargar. Cuando no circula corriente por un condensador, ni carga ni descarga. Y mantendríamos ahí la tensión aplicada al motor. El motor estaría estabilizado a esa tensión, a esa velocidad, ya que aquí la tensión que realimento es de 3 voltios, igual que la que yo he seleccionado, ¿sí? ¿Qué ocurre si ahora el motor lo sobrecargamos? Imagínate esto para un coche, el coche arrastrado por un motor eléctrico, de repente hay una pendiente. Ese motor está aumentando su carga, lo estamos cargando, entonces la velocidad tendería a disminuir. Es lo mismo que ocurre en un coche eléctrico cuando vas con el acelerador pisado a una determinada cantidad. Estamos a 100 km por hora, vale. De repente encontramos una cuesta, ¿qué va a ocurrir? Que el motor baja la velocidad. ¿Qué tengo que hacer? Pisar más, dar más gas para que mantenga la velocidad. Bien, pues eso es lo que hace este circuito. Cuando haya error, cuando la velocidad haya caído, cuando aquí tengamos una tensión menor que aquí tendremos un error y el circuito responderá aumentando la tensión hasta conseguir que la velocidad se mantenga constante. Sí, entonces, ajustes de este circuito. Primero, lo que haríamos sería ajustar el tiempo integral. Con esta resistencia ajustaríamos esa rampa que queremos conseguir. No ajustar un valor pequeño porque si la velocidad aumenta demasiado nos podemos pasar. Entonces lo que haría el sistema estaría ahí oscilando. Si esto es muy pequeño. Entonces hay que buscarle el punto óptimo. Una vez que ajustamos R1, después ajustaríamos R2 para conseguir la ganancia proporcional que queremos, ¿vale?
para conseguir esa respuesta que sea anticipativa, que sea una respuesta rápida, ¿vale? Fijaros que aquí en este sistema conseguimos que la velocidad que yo ajusto ahí, que yo quiero, va a ser la que realmente va a tener el motor. Sin embargo, en el regulador proporcional que te había explicado en la clase 66, esto no se conseguía. Siempre había una pequeña diferencia entre lo que yo quiero, entre la velocidad que yo quiero y la velocidad real, ¿vale? Siempre tenía que existir aquí un error para que el regulador proporcional funcionase, ¿vale? Bien, ¿qué más te puedo contar de este circuito? Bueno, los diodos, ya sabes, están de protección, porque aquí tengo un motor y ese motor tiene una bobina y la bobina a veces, pues si le cortamos la alimentación, pues da un pico negativo de tensión. Y ese pico negativo estamos protegiendo esta salida para que aquí nunca vayamos a tener tensiones menores de menos 15,7, ya que este diodo, si asumimos que tiene cuando conduce 0,7, ni mayores de 15,7. ¿Y a qué va a conducir este diodo? Si aquí quisiéramos tener una tensión mayor de 15,7, no lo va a conseguir, porque si aquí hay 17 voltios y aquí hay 15, este diodo conduce, por lo tanto fija aquí en este punto los 15,7. Los 15 más los 0,7 del diodo. ¿Qué más? Esta red CRC sirve para compensar esta carga inductiva que es un motor, no deja de ser una bobina en serie con una resistencia. Entonces le ponemos un circuito RC para compensar y que el conjunto tenga una impedancia parecido a una resistencia, ¿vale? Y no me queda nada más, ¿eh? Bueno, aquí sería el diagrama de bloques de un circuito regulador con reglamentación negativa. Este sistema de bloques que ustedes están viendo acá, transductor, este es un detector de error. Ya, ¿qué sucede? Todo este sistema de bloques ustedes lo están viendo, lo han visto, lo van a ver en sistema de control, ¿no? La idea de la clase hoy día es que ustedes sepan que el operacional tiene múltiples aplicaciones. Aquí, si ustedes se dan cuenta, todo es full operacional. ¿Ok? Esa es la importancia del operacional. La mayoría de su sistema de control que ustedes van a encontrar actualmente, todo es en base de operacionales. Y es muy importante, por eso que sepan, ¿cuál es la clave acá? El comparador. El detector de error, ¿qué es? Es un comparador. Así de simple. Por eso hemos incidido en la parte de comparadores. ¿Cuál es lo otro que tienen que saber? El acoplamiento. Este sistema, que le llama seguidor de emisor, es el buffer. ¿Se da cuenta? Es el buffer. ¿Qué está buscando que acoplar? Esta etapa con la parte, este es un lazo de realimentación. ¿Para qué? Para corregir el error. ¿No? Este es lo conocido como feedback, ¿no? Feedback. ¿Ok? Vale, sí. ¿Te ha gustado? Pues si te ha gustado, pincha por ahí. Ahí tengo otro video más para que se entretengan. Usted está colgado ahí. Como ustedes ven, la parte operacional es muy importante, ¿no? Cuando veamos la parte de filtros, también full operacionales. Le hice una pregunta, ¿qué es el pickup? ¿Qué es pickup? ¿Qué entendemos por pickup? Son 76 alumnos. Están presentes todos, ¿no? Me gustó tener la lista. Delegado, me hace llegar la lista. La segunda parte, después del examen parcial, vamos a, voy a llamar lista en cualquier momento, porque yo sé que muchos dejan prendido nomás y no están escuchando las clases.
Con respecto, digamos, los que le toca exponer, nos queda 10 minutos, lo van a hacer el día de mañana, ¿ok? Más bien, quería pedirle para que el día de mañana me disculpen en la mañana porque no voy a poder estar para recuperar en la noche de 8 a 10 o de 10 a 12, no, para no atrasarnos. O sea, con respecto a las exposiciones también. O si no, otro día también podría ser. Eso coordina con el lado. Lo va a agradecer bastante, ¿ya? Otro aspecto del operacional, prácticamente hemos tratado la parte más importante de la operacional. Dos aspectos muy importantes que hay que considerar. La ventaja del operacional es que nos independiza el sistema de acoplamiento entre dos etapas. Es una de las particularidades. Otro que podemos utilizarlo en diferentes aplicaciones matemáticas también. La parte de filtros, que vamos a ver mucho también la parte de filtros. El operacional, como su nombre mismo lo dice, como cuando es un amplificador operacional, se ha mostrado el 741, ese es un chip, pero hay diferentes tipos de operacional también, ¿no? Tipo transistor. Ah, me olvidaba. Me estaba olvidando que voy a mostrar esto. Hemos visto el 741, ¿no? Como un chip. O la mayoría de los operacionales como chip. ¿Ya? Pero hay una cosa que ustedes deben tener presente. Me estaba olvidando eso. ¿Cuál es? Cuatro o ocho patitas de este chip. No, este es un integrado tipo chip. ¿No? El 741. Conteo hacemos en sentido anti-horario, ¿no? El 741. La pregunta es, este integrado 741, ¿podemos ponerlo disipador de aluminio o no? Ah, Creo que sí, profesor. en ese tipo de integrado podemos poner disipador de aluminio. Ah, aquí dice también, en esta partecita de acá, dice también 741. Ese tipo de integrado, tipo transistor.
También existe, por si acaso, ¿ya? Por eso lo estoy dibujando ahí. Entonces, en las tarjetas, en las tarjetas electrónicas, van a encontrar ustedes el 741 de esta forma. Pero cuando ya se necesita disipador de aluminio, utilizamos este acá. Es como un transistor, pero tiene sus 8 patitas. O sea, el 741 vas a encontrar de las dos formas. Como número, lo que va a cambiar son las letras. Esos son este tipo de transistores, esto de tipo de operacional, es para utilizarlo como, o poder conectar en esta parte metálica, en la carcasa metálica, el disipador de aluminio. ¿Ok? Entonces, que no lo sorprenda eso. Muchas tarjetas de tipo industrial, sobre todo, donde se eleva más la temperatura, ¿no? ¿Ok? Eso quería aclararlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Daniel Aparicio. Sí, profesor. A ver, dime tú, ¿qué has podido captar tú en el primer video? Sobre que dependiendo de las entradas, el transistor puede ser operacional o puede ser comprador. ¿No has escuchado todo el video o no? A ver, David Tenorio. Sí, profe. Dígame, en el segundo video que has captado. ¿Has visto? David Gustavo. Steven Cárdenas. Gustavo Lesma. Tan por no ha habido. ¿Se dan cuenta? Son una de las cosas que no, ya, como que vamos a estar en la era de la presencialidad, es una cosa que como en la virtualidad
son las partes contradictorias. ¿Alguien quisiera opinar con respecto a los temas? Profesor, ¿opinión general o respecto a los videos? En general, ya. Vamos a resumir ya. Bueno, un comentario general sería lo de la diferencia que hizo entre un amplificador y un comparador. Pues no, que uno es sistema lineal y que como tiene mayor ganancia y que un amplificador operacional puede también funcionar como un comparador. En el cambio, el comparador pues no, y no necesitaría los elementos externos como en el caso del amplificador. Y bueno, la diferencia que se mostró en el video de la de la forma de la fabricación interna. Bien, ese es el resumen de resumen. ¿Alguien más quisiera opinar? Toda la participación yo anoto, por si acaso, ¿no? Son Bueno, puntajes profesor, adicionales. Sí, como yo le había mencionado, creo que fue el que opinó, pensé que un amplificador no se podría utilizar como comparador, pero en el segundo video, o sea, que su estructura interna es diferente, pero se puede utilizar, o sea, como un amplificador como comparador. Pero la cuestión es que el comparador tiene una salida Open su, Collector le llaman, o colector sí, su abierto. salida a colector abierto. Eso es en lo que más se diferencia. Se puede utilizar lo mismo, pero como el comparador tiene salida a colector abierto, le da. Se puede utilizar para hacer más que todo en su lógica cableada, creo, ¿no, profesor? Así es. A ver, Medina, ¿tú cuál es tu opinión? Bueno, sí, profesor, como dijo mi compañero, que los comparadores, los amplificadores se pueden usar como comparadores, y algunos comparadores como amplificadores, pero no todos los comparadores, ya que hay algunos que son hechos exclusivamente para ser comparadores, debido a su composición interna. Y que algunos tienen la salida en Open Collector, pero no en todos los casos. Bien, cuando decimos no todos los comparadores, ¿no? Nosotros estamos comparando el OPAN propiamente dicho y el comparador como PAN. Entonces, acá sí tenemos que utilizar la palabra tácita. Los OPAN comunes que hemos visto podemos utilizarlo como comparador. Pero los comparadores, o sea, aquellos que han sido fabricados exclusivamente como comparador, no se puede utilizar como amplificador. ¿Ok? Eso tenemos que resumir. Para que no haya confusiones en las terminologías y en las explicaciones. ¿Ok? Alguien levantó la mano. A ver, adelante. Sí, profesor. Lo que yo entendí, igual que como con mis compañeros, hablamos sobre el amplificador y también del comparador. Cuando mencionamos el amplificador, mencionamos que era lineal porque su salida era igual a la entrada, y en el comparador no es así, porque de repente entramos una señal seno de repente y salía una señal rectangular. También cuando hablamos del amplificador decimos que este puede trabajar como amplificador y también como comparador. Pero a diferencia del comparador, que solamente va a trabajar como comparador porque está construido para esto. También usted mencionó que había uno, el 741, que trabajaba como ambos. Y bueno, esa era la parte que más rescaté cuando usted mencionó en la clase. Es cierto. O sea, el 741, como es un OPAN muy conocido, lo utilizamos como un sistema lineal y como no lineal. O sea, lo utilizamos también como comparador. Sino que en el video, cuando habla de un comparador, se refiere a un circuito integrado que ha sido fabricado netamente como comparador. Entonces, como en la teoría se dice que el OPAN está trabajando como comparador,
Entonces podemos entender que el comparador también puede ser utilizado como amplificador, ¿no? Entonces puede haber una pequeña confusión, ¿ok? Bien, les agradezco a todos ustedes su participación. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profesor. Hasta luego, Luego, profesor. profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Voy a salir de la grabación. Todo claro, profesor. Gracias. No tenían duda del examen, nada, nadie dice nada del examen, ¿ves?